Pues muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy en Conversaciones a Calzón Quitado, ya lo saben, un viernes más, Agusti, acá en Chihuahua, nubladito, rico, clima, que ahora sí que nos está comunicando el mundo que hay que limpiar varias cosas. Pero sobre todo agradecerles a ustedes que nos acompañan, y si es la primera vez que ustedes nos acompañan en este programa, muchísimas gracias. No le cambien, no se vaya, porque miren, le voy a platicar. Conversaciones a Calzón Quitado son precisamente el manejo de diferentes temas, de diferentes puntos de vista, desde el expertise que tanto tenemos nosotros o en la experiencia que pudiéramos tener nosotros como en la de nuestros invitados. Y justamente el día de hoy, pues tenemos un gran invitado que se los voy a presentar en un ratito. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy el tema va a estar increíblemente poderoso. Y lo mejor de todo es que también tú lo compartas y compartas con nosotros, además de que pues te manifiestes a través de nuestras redes sociales, que nos visites, que nos compartas también, porque eso nos funciona muchísimo para expandir. Pero en fin, les voy a presentar y me voy de lleno con nuestro invitado del día de hoy, que al igual que todos nuestros invitados aquí en Conversaciones a Calzón Quitado, de verdad que son de lujo. Nomás les voy a decir, miren, ahí nomás, les voy a leer parte de lo que es su impresionante currículum vitae. Ahí les va. Licenciado en Ciencias de la Información en la UACH. ¿En Filosofía y Letras? En Filosofía y Letras. ¿Qué le pareció? Maestría en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente cursa el doctorado en Diseño y Responsabilidad Social. Es representante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la UACH, ante organismos nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible. En el ámbito de la comunicación ha sido director de noticias en Mega Radio, director editorial en el corporativo de medios Net Multimedia, corresponsal de El Universal. Ha desempeñado diversos cargos en el área de comunicación social del gobierno del estado y de la UACH. Él es nada más y nada menos que Luis Fierro. Luis, bienvenido a este espacio donde, como bueno, ya escuchaste, Luis, es un espacio donde hablamos de diferentes temas, de diferentes, ahora sí que puntos de vista. El día de hoy creo que va a ser un día poderoso porque obviamente si traemos a alguien que tiene la expertise en comunicación o nos acepta la invitación en comunicación, pues lógicamente vamos a hablar de recetas de cocina. Lógico, ¿no? Es lo mejor de esto. No, aquí la expertise es la comunicación. Hemos hablado en muchas ocasiones de comunicación asertiva, de comunicación responsable, pero a veces pareciera que la comunicación es tan asumida que no vemos incluso la importancia de comunicarnos de manera clara, o es más, ni siquiera vemos o nos aseguramos que nos estamos verdaderamente comunicando. En mi punto de vista es por el hecho de que es comunicación. Pues ya te dije, ya te lo platiqué, ya lo debes de entender como, por eso lo digo, comunicación asumida. Asumimos que ya nos entendieron todo tal cual lo decimos. Fíjate, Mau, antes que nada, muy buenos días a quienes sintonizan a través de las redes. Curiosamente, el ser humano, que es un ente eminentemente comunicativo, siempre estamos comunicando, incluso cuando no hacemos ni decimos nada, estamos comunicando. Pero en los tiempos recientes, la gente da por hecho que hablarse a sí mismo es como hablar al otro. Es decir, lo que yo entiendo, lo que yo comprendo, lo que yo dimensiono a partir de mi experiencia, de mi vida, doy por hecho que el de enfrente, el que me escucha, lo asume exactamente los mismos términos. Mayor error no puede haber. Por eso hay tantos problemas en las parejas, por eso hay tantos problemas en las familias e incluso en las amistades o en las relaciones sociales, porque damos por hecho que lo que yo pienso y creo le llega exactamente al de enfrente en los mismos términos en los que yo lo estoy expresando. Y fíjate, lo estás diciendo de una manera maravillosa y la verdad es que es
en el entorno, en la familia, que ahí es donde empieza todo. Cuando un ser humano llega a la familia, vamos a poner, la pareja tiene su primer hijo, tiene sus hijos. Primero, si no hay una comunicación adecuada entre pareja, pues lógicamente, pues cuando venga el tercer miembro, cuarto miembro, 5 miembros de la familia, pues lógicamente ya la comunicación no va a ser tal cual. No sé si me estoy explicando. Y de tal manera que una vez que ese pequeño ser humano entre kinder, primaria, secundaria, pues también va a tener su manera de comunicarse, pero dado lo que fue también de donde nace en el núcleo, que es la familia. Entonces yo creo que desde ahí debe de empezar, ¿no? Fíjate que creo yo, debe de empezar precisamente desde la familia, pero también tiene que empezar desde entender nuestras diferencias. Si no partes de la diferencia, nunca te vas a llegar a comunicar. Esta semana, el día 2 de julio, fue exactamente la mitad entre el año 2000 y el año 2050. Quienes ya pasamos de 35, 40, que ya andamos incluso pegando los 50. ¿Qué pasó? 20 siempre, por favor, mi queridísimo Luis. Somos del milenio pasado. Nos tocó ver miles de cambios, miles, ¿no? O sea, venimos desde el VHS, el cassette, etcétera. Pero debemos de entender que los jóvenes, por ejemplo, se comunican de una forma muy distinta. Entonces su entorno está muy marcado por las redes sociales. Y hay nuevos lenguajes, hay nuevas formas de comunicación que quizás nosotros no entendemos. Entonces, tú no tienes ni idea de lo que puede marcar para un joven, digamos, alguien en sus 18 o 20 años, un like en una historia de Instagram. O sea, es un mundo, algo que para nosotros es un like menos, un like más, no tiene la menor importancia. Algo banal que lo pudiéramos ver en algunas generaciones. Claro, ¿no? Total. Entonces, pero para ellos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es su forma de comunicar. Entonces, lo pongo como un ejemplo. Si tú no entiendes esas diferencias generacionales, no vas a poder entender que tu lenguaje no es el mismo lenguaje, no vas a poder entender que tu léxico no es el mismo léxico, y eso está plenamente demostrado. Los que pasamos de 40 tenemos un léxico que es por mucho más grande que las nuevas generaciones. Pero a la vez, las nuevas generaciones, aunque su vocabulario es mucho más compacto, tienen muchísimos términos que nosotros no entendemos. Completamente. Y es más, mira, lo pongo en este ejemplo tan sencillo y lo hemos manejado aquí en diferentes maneras con Frida, de que los que somos educados de Baby Boomers, somos generación X, como lo quieras ver, bueno. Es muy común que nosotros, incluso entre nuestras señas, si yo te digo, oye, más tarde, si yo hago esta señal, las nuevas generaciones no la entienden, no la ven, porque para nosotros estamos yéndonos a algo tan X, por decirlo de alguna manera, incluso decir X es tan de nuestra generación que tan chavorruco. Tan chavorruco, o sea, de que era un teléfono que tenía un disquito en el que marcabas, que era así, y tenía esta figura. Y para los que vimos las caricaturas de los Picapiedras, pues veíamos el cuernófono, ¿no? Que lo levantabas y contestabas y era... No, ahora pues es un teléfono, es mucho más sencillo. Oye, ¿sabes qué? Te hago una videollamada, te hago una llamada, pero esta señal no es... Porque es de ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa con las nuevas generaciones. Léxico que ellos manejan ahora... Una palabra que seguramente muchos, si son papás o si tienen contacto con adolescentes o con nuevas generaciones, si yo te digo, wow, lo funaron, tú dices, ¿lo qué? Lo funaron es que lo cancelaron, lo dejaron fuera, lo eliminaron, lo tacharon, así lo tengo yo en mi vista. Pero sí, el léxico es más pequeño, pero como muy específico, ¿no? Y muy bicultural, o sea, también tiene mucha influencia del extranjero. O sea, mucho en inglés, pero aparte mucha ideología de otras naciones. ¿No? Bueno, obviamente por ser frontera estamos muy pegados a Estados Unidos, pero ya hay como una cultura universal en la que están los jóvenes. Y nosotros no estamos inmersos en ella. Entonces, si no tienes esa asertividad de ponerte en los pies, en los zapatos de la otra persona, nunca vas a lograr una buena comunicación. Si entre
cogeneraciones, entre gente de la misma edad como tú y yo, si incluso con tu pareja, que puedes tener muchos años ya conociéndola, que han vivido juntos, que ya se conocen de cabo a rabo en la intimidad, en lo social, en todos los ámbitos, llega a haber diferencias de contexto. Ahora imagínate cuando tratas de comunicarte con una persona que no es de tu círculo cercano o que simplemente hay una relación de un contexto específico en la escuela, en el trabajo, es amigo, pero es nada más dentro de un entorno particular. ¿Cómo los vamos a lograr comunicar? Es difícil, la verdad. Es muy difícil. Y para los jóvenes, comunicarse con los adultos lo es aún peor. Si para un adulto es difícil hacia el joven, de allá para acá, créeme, no es exactamente lo mismo, es todavía más complicado. Y siento que es mucho más retante del joven para acá que de aquí para el joven. O no, tal vez sea yo creo que igualmente retante, pero ahora que lo tocas en ese punto, como adultos, ¿cómo comunicarnos? Porque algo también, ya lo hablamos de familia, ya lo vemos en la familia, pero ahora también en las escuelas. Hablamos detrás de cámara de cómo era de cierta manera la comunicación antes. Si tú lo quieres ver, por ejemplo, en el caso de primarias, secundarias, de preparatorias, universidades, antes era como más, incluso en mi vista es, y no que se haya relajado, simplemente creo que no tenemos esa conciencia de cómo ha transformado eso. Pero antes era como más de respeto, incluso para los adultos mayores, para los adultos en casa, para el tío, háblele con respeto a su tío, usted no debe expresarse de esa manera, con los maestros de igual manera. El maestro era la autoridad y como autoridad él tenía y él de cierta manera la verdad absoluta, ¿no? Pero todo eso ha cambiado. Hoy en día ha cambiado impresionantemente, desde el punto incluso desde los papás, que ya es como más responsable la educación de los hijos en el maestro, y si tú la riegas como maestro, o si mi hijo la cagó, el maestro tiene la culpa. ¿Quién lo reprobó? El maestro. Entonces, tú que estás también mucho más de cerca en los ámbitos de educación y en el ámbito de comunicación, ¿qué tan difícil es ese acercamiento, lograr esa comunicación asertiva para con los chavos, para con los jóvenes, para con los adolescentes? Mira, es muy compleja y requiere de mucha buena disposición, particularmente de los maestros. Yo he tenido la oportunidad de dar clases en 3 universidades, actualmente doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo que siempre me tomo es que los jóvenes polarizan a sus maestros en la actualidad, los polarizan. O de plano no les ponen atención, nada más están en clase, pero están con la mente en otro lado, con el celular, sin ponerles la más mínima atención, y ya después se referirán a un libro, a una lectura, etcétera. O de plano se compenetran tanto que tienen una apertura enorme, de verdad enorme. ¿A qué voy? Ahorita lo referías muy bien. En nuestras generaciones había mucho respeto, pero también había mucha distancia. Ajá. Mucha distancia. Sí, no, porque pues era miedo. Sí, era miedo. Sí. O sea, yo hablaba de clase con el maestro y párale de contar. Hoy por hoy las nuevas generaciones son completamente desinhibidas. O sea, tú puedes empezar hablando de una clase de política y en lo que menos piensa hay un alumno hablando de temas de sexualidad, de problemas personales, y no tienen el menor inconveniente en ventilarlos delante del maestro, en ventilarlo delante de sus compañeros, pero para eso tienen que generar una confianza que es muy difícil que se dé. Pero te digo, cosas que serían impensables que se hablaran antes en una clase, hoy por hoy no tienen el menor inconveniente, es decir, ponerlo sobre la mesa. Lo que estás diciendo, hoy hay más apertura a abrir abiertamente, pues sí, tienes razón, de muchísimos temas. Simplemente sexualidad, simplemente política, que antes nada. ¿Tú qué vas a saber, chavalo? ¿Tú qué vas a saber, por favor? Apenas estás naciendo, yo ya estaba en... O sea, porque también ese es otro detalle. En el caso, por ejemplo, de maestros, o en el caso de personas más adultas,
siento que nos cuesta trabajo, o al colectivo cuesta trabajo, el darle valor a lo que están diciendo los jóvenes hoy en día. Antes no había ni siquiera voy a decir la palabra valor. Antes era, esto es y así funciona. Así es, así te educaban, o así nos educaron. No, ojo, no estoy diciendo que la educación antes era mejor o peor. Simplemente estoy hablando de lo que desde mi punto de vista yo veo que sucedió. Hoy en día no. Hoy no le damos el valor precisamente a lo que incluso se quiere expresar. ¿Se me explicó? Sí. Antes la educación era muy rígida, muy lineal, muy piramidal. De arriba hacia abajo. Y hoy por hoy hay que entender que las generaciones nuevas, si bien es cierto, su ámbito cultural, su ámbito de preparación es mucho más reducido, volvemos a lo mismo. También, o sea, antes de entrar a clase, ellos le piden un resumen a ChatGPT y lo que tú ya llevabas semanas preparando, ellos en 3 párrafos ya lo traen resumido. Y te lo van a decir en 2 palabras. Lo que tú has acumulado en 20 años, ellos llegan y dicen, sí, profe, es que es así. ¿Por qué? Pues aquí dice. ¡Claro! Y tus fuentes, aquí están. O sea, tú los puedes cuestionar todo lo que quieras, pero traen unas herramientas tecnológicas que en un 2x3 te desarman. Claro, les falta mucha experiencia de vida, sí, pero su acceso a la información es instantáneo. Y para muchos maestros... Y a todo tipo de información, ¿eh? La buena, la mala, la que tú quieras. Es correcto. En 5 minutos te pueden hacer una bomba nuclear en su casa. Sí, o sea, de veras. Pero sobre todo, vuelvo a lo mismo, son muy desinhibidos los jóvenes. Extremadamente desinhibidos. Y eso para muchos adultos es un problema, pero a la vez puede ser una gran ventaja si lo sabes canalizar. Volvemos a lo mismo y al origen de esta charla, la comunicación. Ahí está el secreto de todo. Y te das cuenta cómo los jóvenes en un maestro encuentran mucha confianza y te pueden hablar de muchos problemas tan personales, pero de verdad, a mí me pasa, o sea, jóvenes que, cosas que no pueden hablar en su casa. Temas como, profe, tengo ya 5 años con mi pareja, ya viviendo juntos como matrimonio, y me acabo de separar. Mi papá no sabe, mi mamá no sabe, pero dígame usted qué hacer. ¡Wow! Así me pasó un caso. ¡Qué impresión! Te estoy hablando de eso, fue este año. Me enteré yo antes que el papá y la mamá de esta persona. Fíjate, qué impresión. Porque el nivel de confianza que generaron o que generaste en ese aspecto para llegar a ti, hacer de cierta manera esta válvula de escape, porque me sonaría que en anteriores situaciones, bueno, lógicamente con la familia, pero también con su círculo social. Los círculos sociales ya no funcionan como funcionaban antes, han cambiado. Y no, vuelvo a lo mismo, no que sean antes mejores o peores, no voy a entrar en eso. Simplemente que era el comportamiento normal, acudir a los amigos, acudir a lo mejor a la confianza de un tío, de una tía, de un primo, de el círculo. Pero no me esperaría que de un maestro. ¿Sí me explico? Entonces ese nivel de confianza, porque además también es muy, si bien es cierto, muchas veces pasamos en la escuela o gran parte de nuestra vida, los que tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera o de seguir avanzando en ese aspecto, vivimos mucho más tiempo dentro de la escuela, a veces, que incluso con tu familia. Y eso nos dimos cuenta incluso en la pandemia. En la pandemia, cuántos chistes y cuántos memes no hubo acerca de que quiénes son estos que viven aquí, que están aquí conmigo. ¿Sí me explico? Sí. Porque tuvimos que aprender a comunicarnos. Papás que no conocían a sus hijos, hijos que no conocían a sus papás. Porque papá trabaja, porque mamá trabaja, porque esto, porque abuelo, porque a mí me educó mi abuela, porque... Y madres, entonces fue un choque impresionante donde sí o sí tenías que comunicarte de una u otra manera. A veces era a escobazos y trapeadorzazos, y de otras maneras era que, pues bueno, pero hablaste de un punto importante: apertura. Es que fíjate que los jóvenes, hoy por ahí sus amistades, se basan mucho en una comunicación escrita. O sea, los jóvenes, de ahorita que hablabas del teléfono, Ajá. ya ni siquiera, para ellos ya es escríbeme.
Wow. Ya no es ni siquiera háblame o con la seña que tú quieras, es escríbeme. Les da flojera y así te lo dicen abiertamente. Yo no quiero hablar, me choca. Incluso aquí dice, me caga. Así, Sí, hablar. sí. Ellos prefieren escribir. ¿Se aíslan? Se aíslan completamente. Uf. Entonces, incluso con sus mejores amigos o sus mejores amigas, no tienen una comunicación oral. Se escriben permanentemente, se escriben. Entonces, el día que uno vuelve a lo básico, que es hablar, tan bonito que es una buena conversación, el vernos a los ojos, el medir nuestras expresiones, el valorar a partir de tus señas, de todo lo que comunicas. Cuando tú llegas a establecer eso con una joven que no lo ha desarrollado, se sienten abrazados, se sienten cobijados y te sueltan su vida entera porque nunca lo han experimentado. Tienen 20 años hablando, pero 20 años sin comunicarse. Eso ahora sí que me revienta porque hay tanta razón en lo que estás comentando en el aspecto de que no quieren hablar. Lo decíamos, se aíslan en el texto. Anteriormente, pues a lo mejor, mándame un email, un correo electrónico. Hoy lo tenemos en tablet, en teléfonos, en WhatsApp, texto. A lo más que puedes acudir, creo, es mándame una nota de voz o de que no puedo teclear, voy manejando bastante. Oye, bla, 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 bla. Y todavía eso ni siquiera lo escuchas en la velocidad normal, porque como vas a madre, va muy rápido hoy la vida para los jóvenes. Demasiado. Oye, y a lo mejor exageré, escriben. Ni siquiera escriben, porque si se sienten enojados, ponen una carita enojada. Un emoji. Ya ni siquiera ponen, estoy enojado, esto me molesta, esto me encabrona. Es una carita y dependiendo de la carita son tus emociones. Ni siquiera saben expresar sus emociones. Un emoji. Sí. Claro. Entonces ya ni siquiera tienen que pensar en cómo digo que estoy encabronado. Pues busco la carita más roja. Esa es la que demuestra mis sentimientos. Porque además anteriormente, si estabas encabronado, estabas emputado, ponías tu jeta, tu peor jeta de poker face, así, te va a cargar el payaso. Y ya sabía que, cabrón, este güey está emputado. Espero a que se le baje la rata y luego le pregunto, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Pero había ese acercamiento. Y hoy ni eso, hoy. Acá me está emputado. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos ese, o qué tenemos que hacer tantos unos como otros para volver a tener esa comunicación? Para acercarnos. ¿Qué tienen que hacer los papás para acercarse a los jóvenes? ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para acercarse a papás, a los maestros, a su entorno, a salir de ese aislamiento, o de plano ya nos vamos a quedar, dado el avance tecnológico, nos vamos a ir quedando cada vez más rezagados, en el sentido, más bien, cada vez más aislados? Fíjate que yo veo muy difícil que los jóvenes pongan de su parte, porque está bien, ellos no tienen tanta experiencia de vida, todavía hay mucha inmadurez, todavía no tienen tantas responsabilidades. Yo creo que corresponde mucho a los adultos el cómo acercarse a los jóvenes. Va a ser muy difícil que sea a la inversa. O sea, el primer paso lo tiene que dar el adulto. Que es el que tiene de cierta manera la experiencia. La experiencia de vida. Y que es quien tiene también la experiencia de esa comunicación básica, de esa comunicación de tú a tú, es el que tiene esa experiencia de la importancia, lo que te decía ahorita, de verse a los ojos, de valorar tus imágenes y de interpretar la comunicación. Porque ahorita, tú muy bien lo decías, antes decías, estoy encabronado y se me notaba. Ahora como lo escriben, pero aparte es cómo lo interpretan. Ajá. Porque esa es otra. Es frío. Que escribirlo es frío. Y que tú puedes decir en muy buen plan, Luis, nos vemos al ratito. Y a lo mejor entiendo que tú me estás poniendo, Luis, nos vemos al ratito, con un desdén, con un desprecio. Sí, claro. Porque a lo mejor en ese momento yo ando enojado, yo traigo mi mente en otro lado, y en lugar de pensar que tú lo estás diciendo en el mejor de los planes, yo asumo, el Mau ni me quiere ver, el Mau va a regañadientes, el Mau... Entonces ahí es donde se rompe eso de esa comunicación a través de unas herramientas tecnológicas, pero que no podemos dejar de lado, como dices, que ahí va a estar, pero al final de cuentas somos los adultos los que podemos fomentar en los jóvenes esa comunicación. Pero si al contrario, si nosotros somos los que nos queremos poner a su nivel, si los papás desde niños... Es que luego creemos eso, claro, luego creemos... Mijo, tenga. Y no más.
manches, sí, claro. Te tocó viajar seguramente cuando niño al sur del país. Sí, claro. De Torreón para allá, a donde tú quieras. Y ya no digamos ir hasta el sur del país. ¿En qué te entretenías? ¿Contabas cactus de aquí a Torreón, que es lo único que hay? Las rayas de la carretera. La carretera. Y te chutabas las historias de tu papá, de tu mamá, y conocías la historia de la abuela. ¡Wow! Sí, claro. Hablabas. ¿Qué era lo que no? Por ratos había silencios, pero era, vuela tu imaginación a contar los fantasmas, a contar señalamientos, a buscar ardillas, a ver cuántas mariposas se estrellaban en el parabrisas, etcétera. Hoy no. Hoy ya hasta los carros en la parte posterior del copiloto y del piloto Traen pantalla. Y si no, tenga mi hijo, tenga mi hija la pantalla. Y no hay comunicación. Estamos en el mismo lugar, compartimos el mismo espacio, compartimos el mismo momento, pero estamos completamente aislados. Y es como el famoso ejemplo, los invito a que lo vean, porque lo van a ver y seguramente ya lo han señalado y experimentado. Una comida familiar un domingo en un restaurante. Vean, observen lo que hay alrededor y van a encontrar muchísimas familias así, cada quien en su teléfono. Taca, 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 taca. Y están haciendo menos todos convivir. Sí. Que creo que eso es algo también súper importante. No necesariamente tienes que hablar. Como bien dijiste y como bien empezaste, Luis, todo comunica, hasta no hablar comunica. Tu expresión corporal, tu expresión facial, tu semblante, tu caminar, todo. Tu manera, como bien dices, a lo mejor cuando escribías una carta o cuando escribes o como dices en el teléfono. La diferencia es que escrito, no sé, hoy en día en el teléfono, pues tiene esa frialdad de no identificar la emoción con la que va escrito. Porque no es lo mismo que te digan un te amo a que te escriban un te amo. Por más que te lo pongan con corazones. Con corazoncitos. Con corazoncitos y con mayúscula, no es lo mismo. Pero a veces se siente como muy reconfortante, sí, que, qué bonito, me dice te amo. Pero a veces que también me ponen otras cosas que dices, a ver. Como que no estoy entendiendo. Y sobre todo porque la ardilla está en chinga. Oye, ojalá y digas, no estoy entendiendo. El problema es cuando entiendo lo que yo quiero entender, a partir de mi experiencia y de ese momento. O sea, como quiera, cuando tienes una duda, puedes preguntar, o sea, ¿qué quisiste decir? Pero cuando asumes, cuando dices, no, dijo esto y lo dijo en este tono, y te creas historias completas. Acá la mente... Por eso te digo, a veces la comunicación asumida es de verdad, te puede meter en grandes problemas. Sí, y eso cuando hay comunicación, cuando ni siquiera hay comunicación, cuando no hay reunión familiar, cuando no hay reunión de amigos, es peor, 1000 veces peor. Entonces, decimos, el adulto, dado que es el que tiene la chica experiencia, ¿no? Acercarse a los jóvenes es muy retante. Porque para empezar, lo primero que puedes recibir es rechazo. No, es lo primero que vas a recibir. Y ahí está. Es un hecho. Y papá no me entiende. Y el profe no me entiende. Y el profe me reprobó. Y el profe me hizo. Y la maestra esto. Y mi novia tras. ¿Cómo lograr abrir a esos jóvenes? ¿Cómo lograr que esos jóvenes se abran? Primero, abriéndote tú. Debes de entender, volvemos, el lenguaje es diferente, las circunstancias de vida son otras, el entorno es muy cambiante, el entorno es muy diferente a lo que tú viviste, y no trates de juzgar, no trates de asimilar que lo que tú entiendes como la realidad, o como lo que tú entiendes que debe de ser, es lo que ellos ven como un debe de ser. Mira, en una ocasión, tenía una alumna, cuando daba yo clases en Derecho, que no recuerdo cómo se define esta situación, pero el caso es de que en la mañana, a las 10 de la mañana, podría sentirse Carlos, y a las 12 era Carla. O sea, en un mismo día, su género iba y venía 7, 8 veces. Y es una situación que yo platicaba con gente de mi edad, platicaba con otros maestros, y juzgaban a esta persona, no sabe lo que quiere, es una inmadura, o es un inmaduro, es esto, es lo otro, generaciones de cristal, y una serie de calificativos. Uy, porque ahorita ese es entre maestros. O sea, sí, claro. Y dices tú, bueno, o sea,
Nosotros nunca lo vivimos, pero es lo que viven los jóvenes de ahora. Para nuestro punto de vista es inestabilidad, es inmoral, es lo que tú quieras. Para los jóvenes es lo normal. Esté bien o esté mal, pues lo estará para ti, para ellos no. Y a esta persona, digo, en una clase, cuando tenemos 2 horas seguidas, podía empezar como Carlos y terminaba como Carla. Así, su género iba y venía. Bueno, es su realidad. ¿Quién eres tú para juzgarla? Oh. Así como tu abuelo veía cosas en tu papá que decía, pues, este no sabe partir leña, es un bueno para nada. Y posiblemente tu bisabuelo decía, este cabrón no sabe matar coyotes. Sí. No para nada. Sí, y si lo vamos a hacer, este cabrón no mata mamuts, pendejo, no sirve. Es correcto. No sabe agarrarlo y desollarlo. Bueno, cada generación va viendo la que sigue como cristal y buenos para nada, ¿no? Y cada generación efectivamente, y lo dices de una manera muy, muy cierta y muy efectiva. Tal pareciera también de cierta manera que los adultos, o a cierta manera como los adultos ya deberíamos de ser adultos y deberíamos de tener toda la experiencia y conocer toda la experiencia y darnos toda la experiencia, que a veces nosotros como adultos nos negamos la oportunidad de crecer y la oportunidad de seguir aprendiendo, pero sobre todo algo también muy importante, se nos olvida que también fuimos jóvenes, que también fuimos torpes, que también la cagamos, que también estamos en un mundo en el que apenas estamos caminando y experimentando, pero como el adulto nos hace ver que de cierta manera que él ya tiene la experiencia. Ah, pendejo, como bien dijiste. Entonces, a mi vista de eso que estamos viendo, también es una falta de empatía, ¿no? Totalmente. Juzgamos. Los adultos juzgamos mucho. Hijos. Mira, madre. ahorita es muy fácil que la gente nos trate, la música de Bad Bunny, de Peso Pluma, no sirven para madres y no tienen esto, lo otro. Sí, pero también cuando estabas chavo bailabas la de Carmen, se me perdió la cadenita. Oh, profunda, reflexiva. O sea, una canción de que a una morra se le perdió una cadenita, ¿no? Y esa sí la bailabas y en tus tiempos estaba bien. Sí, claro. Sí, o sea, y andabas buscando la cadenita que se le perdió a Carmen. O sea, la música vacía ha existido siempre, nada más que te fijas en la de ahora, no te fijas en la que tú Es bailabas. correcto. Fíjate, y qué buen ejemplo, qué maravilloso ejemplo acabas de poner, porque nos encanta, sí, efectivamente, juzgar las nuevas generaciones. Generación de cristal, no saben hacer esto, no el otro, no se comunican, no. Y hasta aquí vamos, me parece perfecto como lo llevamos, porque incluso te lo voy a decir yo de manera personal, mucho tiempo, el reggaetón no es música que me guste. Y mucho tiempo la juzgué y mucho tiempo por mi trabajo, 25 años en radio, más de 25 años en radio, pues yo tuve que aprender a escuchar todo tipo de música para también darme cuenta qué me gusta y qué no me gusta. Estoy hablando en mi experiencia, no estoy diciendo que tengas que trabajar en radio para... No. Y obviamente por conocimiento también, porque pues hay veces que salían canciones, no me gustan, pero eso no quita que a ti te guste y pues yo la tengo que presentar, es parte de mi trabajo. No me gusta el reggaetón. Aprendí a escucharlo. Me cayó el 20 impresionantemente cuando dije, bueno, ¿qué no te gusta? No, pues que es explícito, que Felices los Cuatro en su momento, que Bad Bunny, que no canta, que sí canta. No me voy a meter en ese aspecto. Ya más bien, ya no debato ese aspecto. Simplemente lo que ya hoy tengo la conciencia que digo, no me va a aportar nada, pues mejor ni lo escuché una vez o ok, bye, lo dejo fuera. Pero después hice la reflexión, dije, a ver, yo escuchaba Hombres G, Sufre Mamón, Marta tiene un marcapasos, y eran letras explícitas dentro de un mensaje que no era tan explícito. Devuélveme a mi chica, polvos pica pica. Y era, o sea, si tú te pones a ver la música de esa época, mucha era muy agresiva. Uh-huh. O completamente irrelevante. Irrelevante. Después vienen los 90s. Rock, claro, Molotov. Y empiezas a escuchar Molotov. ¡Pop! No, o sea, el que no brinque, el que no salte. No manches, o sea. Digo, entonces, ¿por qué estoy hoy? Eso era lo que escuché en mi generación. Ey, fuiste pachuco también tú.
bailabas mambo. Ujú. ¿Sí me explico? Me cayó la conciencia de eso. Dije, es cierto. Hoy los corridos tumbados, si bien es cierto, hablan de apología del delito, hablan de drogas, hablan de muchísimas cosas. Y te voy a decir, había el Tri cantaba con la lana que se junta un domingo en las carreteras de Cota, se podría comprar y muchos kilos de mota. Eso dice la canción. Entonces dije, vamos a escuchar también corridos tumbados. Y empecé a escuchar. Y debo reconocer, hay muchos que me gustan. La música que tienen hoy en día estos chavos, porque además, si ustedes no saben, Peso Pluma, sus músicos son egresados de Berkeley, una de las mejores universidades de música en el mundo. Y tocan perfecto. Que la letra es... ni siquiera lo voy a poner mala, es simplemente no me aporta nada, no es algo que me guste. Si bien es cierto, musicalmente hablando, joya, ¿eh? Es muy complejo, de hecho, la música. Porque hoy en día ya es difícil también encontrar músicos. Y con la inteligencia artificial, olvídate. Entonces, todo eso que alguna vez nosotros vivimos siempre ha sucedido. Pero no tenemos la conciencia como adultos de que también fuimos chavos, que también fuimos irreverentes, que también tuvimos nuestros tropiezos. Entonces la empatía creo que es un punto súper importante en ese aspecto, ¿no? Y lo más irónico es de que somos los adultos de ahorita, hablemos de 35 a 50, somos la generación del cambio, Mau. O sea, como te decía ahorita, o sea, nosotros venimos desde ese telefonito de disco al celular, al teléfono inteligente. O sea, venimos de ese beta, VHS, DVD, Blu-ray, a que ya es digital, que ya no existe, ya es todo por plataforma. Ya es plataforma. Venimos de ese cassette, LP, etcétera, allá Spotify. O sea, ¿por qué si somos la generación que vio todos los cambios habidos y por haber, todos, en todos los sentidos, somos tan reticentes al cambio? ¿Por qué no entendemos que las nuevas generaciones piensan diferente si nosotros fuimos una generación completamente diferente? Completamente. Y es que también... Posiblemente nuestros papás y abuelos vivieron muy similares. Sí. Fue muy parecida a la vida de los 1920 a 1970. La vida no cambió tanto. Pues échale, por ejemplo, en el caso de mi abuelo a los 10 años llevaba el correo de la revolución de Aldama Ojinaga. El correo de la revolución, vato. O sea, lo que le tocó a mi abuelo fallece a los 91 años. Lo que te estaba hablando fallece en 1992. Todo lo que él vivió en esos 92 años, guerras, pandemias, porque también le tocaron pandemias, enfermedades, le tocó la época en la que se moría una persona de un resfriado, claro, sí, de una gripa. ¿Sí me explico? Y nosotros, que somos educados de los hijos de ellos, en el caso de mi abuelo, o de mi papá, de mis papás, que también les tocan grandes cambios musicalmente, o sea, en todo el entorno, en todo el generacionales, les tocan guerras, pues todavía les costaba un poquito más abrirse ese cambio, pero se supone que nosotros, como bien dijiste, nosotros somos esa generación de cambio, de poder aportarles. Tendría que ser algo habitual, ver las cosas bajo otra perspectiva. ¿A qué se deberá que nos limitamos nosotros a escuchar o a recibir la comunicación de los jóvenes? A diferencia, o sea, ¿a qué se deberá? Y resistimos ese cambio. ¿A qué se debe? Yo creo que mucho tiene que ver que somos una generación adicta al trabajo. Entonces, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo tratando de generar ingreso y hemos descuidado la parte de la comunicación, la parte de sentarnos a platicar, a dialogar, y por eso no entendemos y uno tiende a rechazar lo que no entiende. Sí. Entonces, como no entiendo a la nueva generación, es más fácil juzgarla, clasificarla, evadirla, que entenderla. Y yo me sigo preocupando porque se genere, o sea, ahí es donde entonces, por facturar, diría Shakira, ¿no? Ahí es donde viene precisamente, no le damos
le restamos valor a lo que están comunicando hoy en día los chavos. Totalmente. Yo me enfoco más como papá en que mi hijo, mi hija traiga el nuevo iPhone, que tengamos Netflix, que tengamos todo lo que las tendencias marcan. Queremos estar encajando. Como pasamos por crisis como la de los 90s, donde había mucha jodidez en el país, Totalmente. hoy queremos revertir eso y que a mi hijo nada le falte, que a mi hija nada le falte. Y si a los 20 años es posible darle un carro, se lo doy. Y si lo puedo vestir con las mejores marcas, lo visto. Y si el refrigerador tiene que estar lleno, aunque nadie come en la casa, que esté lleno. Sí, porque Pero no nos sentamos a platicar. ese momento de escasez nos lo dejó la experiencia, como bien dijiste. Ahora, no todo está en darles todo, sino en enseñarles a tenerlo todo. Eso lo leí hace poco. Porque también, si bien es cierto, y lo hablábamos hace rato, fuera de cámara, somos una generación, o somos papás, o somos generación que preferimos resolverles a meternos a la bronca de enseñarles a cómo resolver. ¿Sí me explico? Y lo decíamos ahorita hace rato fuera. Hoy en día no saben ir a inscribirse, no saben a lo mejor usar el transporte público. Cuando a nosotros, claro, hay muchos factores que están de manera externa que pueden haber afectado o que afectaron, como el caso, pudiéramos decirlo, de la inseguridad. Pero yo recuerdo que a mí a los 12 años, órale, ya, váyase en camión. Vaya al centro a comprar Vaya verdura al centro, mercado sí. La Cuarta. Simón, exacto. Yo me acuerdo de eso. Hoy, ver a un o sea, seguramente lo sabrá, por necesidad o por lo que lo quieran ver. Pero no es tan común de que voy a... Ay, no, ¿cómo se va a ir solo la criatura? ¿Cómo? No. O sea, yo conozco hoy en día jóvenes entre los 15 a los 20 y tantos años que los llevan y los traen. O, en su defecto, aquí te pido el Uber. Aquí te pido el Uber. Con ubicación en tiempo real. Sí, claro. Entonces dices, estamos como más enfocados en resolverles que en enseñarles. Y creo que a mi vista, creo que ese es un gran error que estamos cometiendo como adultos. El resolverles, el quererles hacer todo, el querer decir que no pasen lo que yo pasé. Que no sufran lo que yo Que no, sufrí. exacto. Pero el problema es que no les vas a hacer eterno. Y dos, si tú no enseñas a las nuevas generaciones a resolver problemas, ¿qué va a pasar en 15, 20 años cuando tengan que verdaderamente enfrentarse, resolver problemas reales de vida, cuando ya sean papás? Cuando vayamos más allá del entorno familiar, cuando ya sean políticos, o sea, que sean alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, diputados, empresarios, ¿en manos de quién vamos a estar? ¿Quién va a llegar a tomar las decisiones por ellos? Y no van a saber resolver. Es que ese es un punto muy importante porque, como bien dijiste, entonces quien debe tener la batuta son los que tenemos la experiencia. Que es un reto, sí es un reto, y que la cagamos, pero también hay que ser conscientes de que nosotros también debemos tener esa conciencia de poderles enseñar. Si no, pues como bien dices, ¿quién les va a enseñar? O sea, esta frase que dice aquí, maestro, no me siento bien, la frase que no queremos escuchar, pero tampoco no estamos haciendo nada para que eso suceda. No estamos haciendo nada ni siquiera para que nos tengan la confianza de decir, no me siento bien. Mejor se lo guardan, mejor lo publican, mejor suben una historia diciendo que están completamente felices bailando, aunque después de esos 15 segundos la vida se les derrumbe otra vez. O sea, es esa sonrisa frente a la cámara y luego viene así, se apaga el switch. Claro. Se apaga el switch, es así como las máscaras de teatro. Sonrisa, tristeza. Uy. Así, pum. Y se les derrumba la vida a los jóvenes y no hay quien los escuche. Y ni siquiera te van a decir, no me siento bien. ¿Por qué? Porque saben que no va a haber quien esté ahí para ellos. Aunque sea papá, aunque sea mamá, aunque sea maestro, aunque sea, se sienten solos. Y sus amigos están en las mismas. Hay una tristeza colectiva en los jóvenes, fuerte.
¿Por qué? Por la apariencia. Y lo dices también de muy buena manera. Las redes sociales juegan un papel muy importante en estas nuevas generaciones, en el sentido de que todo publica lo bonito. De viaje acá, de viaje para allá, mira, me siento, hago el unboxing, mira lo que regalé. Obviamente la vida del influencer también es algo que luego todos queremos, porque tú lo ves increíble, pero no sabemos el behind que hay, porque también es una persona cuando empieza en el autoconocimiento, pues es consciente de que estoy contento, como también estoy enojado, como también estoy imputado, como también estoy decepcionado, como también estoy deprimido, y aprender a manifestar como adultos cuántas veces si estabas enojado, estabas deprimido o cómo te minimizaban. Voy a poner un ejemplo muy claro. Y de hecho hasta hay una poesía de eso, hablando de la familia, donde muchas veces la mamá eclipsaba al papá, porque como la mamá es la que estaba más tiempo en casa, y era cuando llegue tu padre. Cuando llegue tu padre. Uh-huh. Entonces todo eso limitaba la comunicación. ¿Y cómo no queremos rebotar esto en estas generaciones? Es exactamente lo mismo. Hay muchas limitantes. Vencer esas limitantes de comunicación, esas barreras de comunicación, es lo óptimo. No es fácil, no es fácil. Pero ¿quién lo va a hacer si no empieza por uno mismo? Insisto, el joven no, ¿eh? El joven no lo va a hacer. No tiene ni siquiera ese objetivo, ¿no? De, quiero una mejor comunicación. Para ellos es la realidad, es lo cotidiano. Y como se reflejan mucho en sus amigos, en sus pares, y todos pasan por lo mismo, creen que así es. Quien puede experimentar algo diferente es el adulto. ¡Wow! Me acaba de detonar algo. Esta semana, alerta de spoiler. Esta semana fui a ver la película de Fórmula 1 con Brad Pitt y no recuerdo el nombre del otro actor, pero es una historia entre alguien de mucha experiencia y un joven. La irreverencia del joven contra la experiencia, ¿no? Y cómo fue buscando comunicarse, porque es un piloto ya con experiencia, que llega a la Fórmula 1 porque se lo pide un amigo. Dice, güey, tengo invertido muchísima lana, échame la mano. Necesitamos hacer algo aquí para que este pedo crezca. Y lo lleva, empieza a ver. Y a base de muchas cosas, no netamente de hablarlo directamente, empieza a mostrarle al joven, al grado que se logra una comunicación, se logra hacer equipo. Por eso les digo, alerta de spoiler, vayan y véanla, que van a entender de qué les estoy diciendo. Y cómo llega el momento que dice, huevo. Y el vato, el que tenía experiencia, güey, yo estoy aquí porque la neta está bien chido lo que hago, pero no es lo mío en la calle, eso ya lo pasé yo, cabrón. Y se lo empieza a hacer ver de otra manera el adulto, y la contraparte le empieza a enseñar el joven al adulto. Esto es lo que veo, esto es lo que veo. A base de toparse, a base de golpes, no de golpes físicos, sino de caer en el fracaso, de levantarse, de cómo levantarse, porque esa es otra. Ya la cagué, mejor cambio. No, güey. Ya hoy creo que los jóvenes hay que enseñarles a que te levantas, te caes y te levantas. De no cambiar la meta, cambiar el camino, pero llega a esa meta. ¿Cómo de una otra manera? Para empezar desde fijarse metas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, yo en la universidad lo veo. Jóvenes que ya van en su tercera o cuarta carrera. Ya apenas tienen 20, 21 años. What the hell? Y dijeras tú, bueno, se cambiaron de medicina a enfermería, de administración pública a derecho. No, o sea, es de medicina a filosofía y letras. De zootecnia a odontología. O sea, cosas completamente dispares. Random. Así, o sea, totalmente Esa palabra es de jóvenes. Random.
O sea, ¿qué quiere decir? Que no tienen una ruta. Y eso estamos hablando de los que quieren estudiar, porque hoy por hoy hay una tendencia fuertísima. La carrera no te sirve. Me hago influencer, me hago youtuber, vendo por Mercado Libre, por Amazon o por lo que sea, compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo, y con eso estoy del otro lado. Y como a 2 que a 3 les ha funcionado, ahí va toda la borregada a creer que sí funciona. No, y no dudo, y me queda claro, no, hay personas muy hábiles o que están muy metidas en la tecnología que pueden hacer, digo, ahora sí que esta es la expresión más chavorruca que hay. Ya los chavos de hoy en día nacen con una tablet, un teléfono antes era como una computadora, en la mano, y su chip es diferente. Sí, efectivamente. Y habrá chavos que les funcione y que lo hagan. Puede ser emprendimiento, como le ha sucedido con muchos influencers, como otros no. Pero eso que dices a mí me asusta, porque al final del día yo no entendí hasta que no lo vi plasmado en otras personas. No voy a decir nombres porque luego es feo. Pero yo decía, bueno, locutor de radio. Pues, ay, es el locutor de radio, ¿qué? Pues si es nomás hablar. Si es nomás presentar en la tele. Pues si es nomás estar frente a la cámara. Y sí, para muchos puede ser muy sencillo, como para otros puede ser un gran mundo. Pero a mí me quedó claro que el estudiar a mí me ha servido. Uno, sí he desarrollado mi carrera. Conozco gente que ni de chiste y se dedica a otra cosa, que más lo hicieron por cumplirle a papá y a mamá, de que ahí está el cuervo de marrano, ya te cumplí, ahora sí me voy a quedar a lo que me... Porque también nuestra generación fue educada de... ¿Músico? ¡Ja! Por favor. Primero saca una carrera, te vas a morir de hambre. Eso es clarísimo. Y así lo vimos en nuestra generación. Y a lo mejor se lo quisimos planear a la siguiente, pero los jóvenes hoy en día nos están mostrando. ¡Ja! Influencer, papi. Mira, ¿cuánto ganas tú y cuánto gano yo de influencer? Mira, yo nomás por... ¡Oli! ¿Sí me explico? Y la verdad es que a muchos les ha funcionado, tan así que se vuelve una tendencia. Punto. Hasta ahí estoy bien. Pero yo cuando lo vi plasmado, que había estudiado una carrera, es cuando con otros locutores, yo veía incluso cómo se expresaban, cómo hablaban. Su conocimiento era mucho más limitado. Era como, incluso hasta hablar cosas de cultura, cosas, o cosas tan sencillas, el cómo expresarse, lenguaje. Se notaba una gran diferencia de los que habíamos estudiado una carrera a los que no, a los que eran prácticos y empíricos y muy buenos. Muy buenos sí, pero se notaba. Entonces, ahí fue cuando entendí que para mí la escuela era como el gimnasio. O la escuela, y me lo dijo aquel entonces un profesor de ahí del TEC de Chihuahua, donde yo estuve, el profe Kurt Kisley Davison, decía, ojo muchachos, la escuela es una herramienta y es como un gimnasio. Ustedes vienen aquí a fortalecer su cerebro, llenarlo de conocimiento para que el día de mañana puedan tener toma de decisiones, esté bien desarrollado. Así, ¿cómo desarrollan sus músculos para ponerse bien mamados? Ponerse bonitos y la madre y tener la fuerza, es lo mismo con el cerebro. Nomás que aguas, porque la escuela no quita lo pendejo. Es una gran herramienta si ustedes saben escucharla, si saben usarla. Y eso es definitivamente muy cierto. Ahí lo aprendí. Es una herramienta. No te va a garantizar el éxito porque también crecemos con esa comunicación es que tienes que estudiar. Abogado como tu abuelo y de abogado de tercera de generación. ¿Sí me explico? Y ahí se perdieron muchos jóvenes. Y creo que se siguen perdiendo. Fíjate que eso que dices es tan trascendental. La escuela es una herramienta. Pero si tú vas ahorita y te ponchas en la calle y necesitas cambiar la llanta, ¿para qué te sirve un taladro, Mau? Pues para nada. Para nada. Y es una herramienta, ajá, pero no te sirve para nada. Es igual con la escuela ahorita. ¿Qué tanto la escuela actual es una herramienta para el mundo actual? Pum, catapum, chin, chin. ¿Y qué tanto queremos que sea una herramienta para el mundo que nosotros vivimos? Ya no es el mismo mundo, no es la misma sociedad, no es la misma dinámica. Wow. Pues no les estemos dando taladros para que cambien llantas. No les va a servir para maldita la cosa. Y qué impresionante.
Qué impresionante, porque sí tienes mucha razón en ese aspecto. Y lo voy a decir, me llega, no, es que luego me cae la idea, ¿no? Hace aproximadamente 2, 3 años, y hablando de un joven, entrevisté a un chavito, y seguramente muchos de ustedes ya lo han de conocer o estarán por conocerlo, o cuando menos lo han escuchado. Marcos Villalobos. Yo lo entrevisté porque es un chavito que estaba empezando su carrera en pandemia, su carrera de músico, aprendió a tocar la guitarra en YouTube, con tutoriales, aprendió, se puso a escribir y él, recuerdo que en aquella entrevista me dijo, yo quería conquistar a una morrita y por eso me empecé a... Bueno, estoy hablando alrededor 2022, tal vez 23, por ahí. Han pasado 2 años. La entrevista aquella ha de haber sido por ahí de marzo, si mal no recuerdo. Hoy en día, búscalo en redes sociales. Compositor, acaba de firmar con una disquera. Gira. Está ahorita grabando material, tiene un proyecto pero así, enorme de música, de corridos tumbados si tú quieres, que es lo que hoy ahorita es el producto. El vato tiene 19 años, yo lo conocí cuando era todavía, yo creo, menor de edad, pero el vato su vida ya dio a su papá hace poquito, vino, le dio una camioneta y le dijo, no es un regalo, es un reconocimiento a todo el apoyo que me has dado. Es un gracias por todo lo que me has dado, porque estoy impulsando. Todavía hace 2, 3 meses me lo topé en el lavado de carros, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, mira, estamos haciendo este proyecto. Chavito, su vida dio un giro enorme y por eso les digo, no es que no suceda. Él dijo, a esto me gusta, a esto me enfoco, en esto me voy. Tuvo el apoyo de papás y vámonos. Y ahí va. Pues ahorita el morro ya grabó discos, ya es primer lugar en Spotify. O sea, tiene un nivel ahorita así impresionante. ¿Qué hay que hacer? En mi vista, cuidar ese tipo de talentos y juventud, porque también hoy en día es muy fácil que ¡fum! Se pierdan. Pero ahí está, o sea, es la familia detrás. Claro. Es la familia atrás, es la comunicación, es el trazarse objetivos en común y es papás que se adaptan a la realidad. O sea, ¿qué tal si el papá, no, si usted quiere ser músico, bueno, está bien, pero primero me estudia una licenciatura en música. Es correcto. Y usted va a hacer esto y esto, porque así se hacen las cosas. No, y el chamaco terminó su preparatoria y empezó creo que en Derecho. Fíjate, empezó en Derecho y pues que sí, que no, pero pues... La música. Yo nomás lo único que le aconsejé fue lo mismo. Le dije, mira, vato, la escuela no quita lo pendejo. Es una herramienta, si sabes usarla. En su momento, digo, ahorita ya tienes toda esa influencia y toda la música que está y la epopeya y toda la parafernalia de lo que es el medio y la fama, me parece perfecto. Solo pies planteaditos. Eso es lo que yo te puedo dar en experiencia. Pies bien plantados y acompañados siempre de la gente que está detrás de ti, de tus papás. No, dice mi papá, no me suelta, me anda conmigo para todos lados. Quiero creer que sigue siendo así, porque luego también ya es difícil. Pero también creo que están bien sentadas allí las bases. Bases de educación, bases de avance, de poder decir... Papá, no me gusta de lo que estoy estudiando, ya no le voy a dar, esto es lo que me está llamando, ¿qué onda? Porque también para papás no es fácil decir, no, como bien dijiste. No, primero la carrera y luego ya te dedicas a lo que te dé la gana. Y no nos damos cuenta que a veces le estamos frenando y ya le quitamos experiencia de vida, porque al final del día es su experiencia de vida. Es lo que él está viviendo, por lo que nosotros a veces creemos. No sé si me expliqué. Sí, queremos que vivan la vida que nosotros consideramos que es la adecuada. Sí, como aquella canción de Alberto Cortés, ¿no? De yo quiero ser bombero, que toda la familia quería que fuera doctor, abogado y demás. Y el niño decía, pues yo quiero ser bombero, es la chingada, yo voy a ser bombero. Sí. Pero quiero ser el mejor bombero, ¿no?
o sea, preciosa canción de Alberto Cortés. No queramos que nuestros hijos vivan la vida que nosotros no vivimos o como nosotros la vivimos, que son los dos errores. Haz lo que yo no pude hacer o haz lo que a mí me funcionó. Tenemos que dejar que cometan sus errores, tenemos que dejar que se topen con sus propias paredes, que se derrumben y que se vuelvan a levantar. Pero lo que sí es importante, y es lo que hemos venido conversando en esta hora, la comunicación. Sin comunicación no hay nada. No hay nada, o sea, van a ser vidas separadas, van a ser caminos que se van a bifurcar como una y nunca vamos a lograr esa empatía con nuestros hijos o con nuestros jóvenes. Y yo lo diría desde mi vista, para comunicarse necesitan dos. Y es clarísima, emisor y receptor. Pero sobre todo asegurarnos de que la comunicación que estamos ejerciendo sea clara y asegurarnos de que del otro lado sea bien recibido el mensaje de lo que queremos nosotros comunicar. No de la idea de que queremos que ellos reciban. ¿No? Sin duda, sin duda. La comunicación es un arte, de verdad es un arte, pero una vez que logramos ese clic, que logramos eso, es tan fortificante una buena conversación, una buena charla, como esta que estamos teniendo, pero si no, igual acaba con todo. O sea, una mala comunicación acaba con familias, que es lo más fuerte que puede haber. Peleándose los terrenos en Navidad de la abuela, oiga, los terrenos, caramba. Y todo por una mala comunicación. O sea, el mundo gira alrededor de la comunicación. Con buena comunicación no habría guerras, no habría ningún conflicto social. Con buena comunicación el mundo sería diferente. Pero obviamente a nosotros no nos interesan los conflictos globales. Nos interesa el que tienes al lado, el que tienes enfrente, el que te trajo a este mundo. Y ahorita estamos hablando, fíjate, de familia, de escuelas, pero después de todo esto, después se traslada al trabajo, al entorno, a todo. Y definitivamente lo dices de la mejor manera. Sin comunicación, estamos en un gran caos. Y estamos aislando. Entonces busquemos cómo no aislarnos ni los jóvenes ni los adultos. Empatía, que es ponerte en los pies de los otros, tratar de reducir la brecha generacional, tratar de entender que el mundo ya es diferente. Oye, pero eso de tratar de reducir la brecha generacional, no van a empezar ustedes, papás, que voy a ver cómo voy con la chaviza. Voy a convivir con la chaviza. Ni tampoco quiero que se vayan a meter al antro con la chaviza, porque van a saber una bola de rucos como cuando veías a esos rabo verdes en el antro que hola. Te vas a ver exactamente igual. Entonces, existen maneras de involucrarse con la chaviza. Ya creo que ni se dicen chavos, pero lo importante es cómo sí borrar minimizar esas líneas de generacionales, ¿no? Necesitas una mesa así como esta, ponerse frente a frente, poner en medio una pizza, un par de cervezas si ya son adultos jóvenes, un par de refrescos si son todavía más jóvenes, y platicar, hablar. Es lo que se necesita. Conocerse, mirarse a los ojos. Lo básico, así, lo más elemental. Mira a los ojos a tus hijos y los vas a conocer. Ahora sí que, como decía Control Machete, mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame. Sí, definitivamente. Y de ahí se viene una cascada. Qué chavorruco me vi, una cascada. Pero es que es la verdad. O sea, si ves a los ojos, vas a saber cómo es la gente. Y vas a conocer sus verdades, y vas a conocer sus realidades y sus defectos, porque también tenemos que aceptar a la gente con sus defectos. Así los hijos nos aceptan a nosotros como papás o como adultos. Aceptémoslo nosotros y entendamos que es una generación en formación. No esperemos más de ellos que lo que no les hemos dado. Sí, es que está bien pelada para nosotros. Nosotros ya tenemos la experiencia y esto es una bola de pendejos. Pues no, enséñale a no ser ese pendejo. Oye, curiosamente, muchas veces en la universidad veo parejas de jóvenes que qué relación tan bonita, tan madura tienen, y veo las generaciones de nosotros y un batidero, gente que ya va por su tercer matrimonio, salen de una cuando ya están en otra, y un hijo por aquí y un hijo por allá. Y vaya que esta generación es la generación de los ceros compromiso, porque no tienen casa, no quieren un trabajo fijo, no quieren el compromiso de pareja. Eso es lo que, así los tenemos catalogados a la nueva generación. Pero sí, no volteamos a ver con
Tu amigo el que ya lleva 3 matrimonios, 27 hijos, o sea... Ajá, relaciones hipertóxicas, o sea... Sí, claro. Creo que también parte de la comunicación va ligada a una autorreflexión y una autovaloración. ¿Qué traigo, qué ofrezco, quién soy? Y entonces ya podré juzgar, valorar, medir al de enfrente. ¡Qué maravilla! Luis, de verdad es muy reconfortante platicar con personas como tú en una plática no netamente de catedráticos o netamente de X, Y por Z, sino simplemente hablar de lo que vemos desde la experiencia, tú como en este caso de catedrático, de maestro, y obviamente con tanta experiencia que tienes en el estudio también de la comunicación. Para despedirnos precisamente, a mí me gustaría, además de que ustedes también nos compartieran a través de las redes de Frida Mental y a través de estas transmisiones y que compartieran también esta transmisión, pero sobre todo que nos compartieras qué parte es fundamental hoy desde la familia, desde la relación alumno-maestro, desde la relación, ¿por qué no decirlo, pareja? No solo para las nuevas generaciones, porque si no lo hacemos desde las generaciones anteriores, pues difícilmente lo podemos replicar con las nuevas generaciones. ¿Qué son las partes medulares en cuestión de comunicación para con ellos, para con los jóvenes y para con los adultos? Yo creo que lo básico es empatía. Empatía es tratar de ponernos en el lugar del otro. No te hablo de lo que yo soy, de lo que yo pienso, de lo que yo valoro, etcétera. Trato de hablarte a quien tú eres, a quien tú tienes experiencia de vida, a tus alcances, a tu inteligencia. Es decir, mi mensaje va dirigido hacia ti, no hacia mí mismo en voz alta. No me estoy hablando a mí mismo, te estoy hablando a ti. Entonces, es como en un partido de fútbol. O sea, tú puedes tener una estrategia propia de ofensiva, pero tienes que pensar en cómo va a jugar el equipo de enfrente. No puedes nada más pensar en qué vas a hacer tú y descuidar por completo al otro equipo porque te van a meter una soberana tranquila. Sí, claro. Es lo mismo. Tienes que hablar desde lo que yo quiero comunicar, pero siempre a cómo lo va a entender el otro desde lo que es. Eso es empatía. Si yo pienso en el otro a la hora de hablar, nos vamos a entender. Si yo hablo nada más en voz alta para mí, me voy a quedar con mi mensaje y me voy a dar las 2 rayitas de recibido y voy a pensar que es un excelente mensaje y que lo comuniqué muy bien. ¿Por qué? Pues porque me estoy hablando a mí mismo. Estoy pensando en voz alta. No, piensa en el otro. Y en tener siempre la razón por lo que veo. Sí, como decía la canción de Joaquín Sabina, siempre que me confieso me doy la absolución. Para nosotros siempre estamos bien. Sí, claro. Qué cosas, qué maravilla. Luis, de verdad te agradecemos mucho el que estés aquí con nosotros en Conversaciones a Calzón Quitado. El tiempo es apremiante y aquí pudiéramos durar todo el día, tenlo por seguro, hablando de estos maravillosos temas. Es una cuestión, porque si te diste cuenta, hablamos de comunicación, sí, pero hablamos también de muchas cosas en cuestión de generaciones, en cuestión de la adultez, de la juventud, del cómo dirigirnos, y eso precisamente es una joya. Eso es lo que precisamente tenemos que aprender, y la intención de que ustedes vean y que nos compartan es precisamente para esparcir esto, que también se vean ustedes reflejados en nosotros y que nos compartan su experiencia. También cómo es lo que están llevando. Muchos de ustedes son papás o muchos de ustedes son jóvenes o a lo mejor serán papás en primera instancia o por primera vez, y seguramente quisieran quieren darle la mejor educación a sus hijos, y a veces no solo es tener el conocimiento o no solo es tener la idea de que quiero tener la mejor educación para mis hijos, sino el cómo puedo ser yo mejor para dar una mejor educación a mis hijos. Te agradezco mucho, Luis, que estés aquí con nosotros. Seguramente no va a ser la primera ni la última, entonces va a quedar abierta la invitación para próximos temas, porque luego, dada tu experiencia, te vamos a requerir. No, hombre, yo encantado, la verdad es feliz, te agradezco mucho, creo que nos comunicamos y eso es padre, ojalá que logremos comunicarlo a quienes amablemente nos vayan a sintonizar. Pues háganoslo saber, por favor, háganoslo saber que estamos en comunicación. Bueno, pues esto fue Conversaciones a Calzón Quitado. Chequen las redes sociales de Frida Mental, tanto las mías. ¿Redes sociales, mi Luis?
prácticamente no manejo. Me hace... O sea, las tengo, pero nunca las uso. Entonces... Este es de los míos. Bueno, yo sí las tengo que manejar, pero bueno, en fin. Pasen excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima, aquí en Conversaciones a Calzón Quitado. Hasta la próxima. Ok. Ahora sí, hay que parar. No, sí tengo redes, pero no las uso, la neta.